¿Quién vive? Cristo. La adoración al Señor inevitablemente toca el alma. Dios es bueno y es infinita la misericordia del Señor. Y le doy gracias al Señor por la vida de cada una de ustedes, cada uno de ustedes. También hay varoncitos por acá. Así que le damos la gloria y la honra al Señor por cada uno de ustedes. Amén. Y bien, mi esposo está viajando, Dios mediante. Muy pronto estará nuevamente por acá. Le doy gracias al Señor por eso. A pesar de las vicisitudes y las cosas difíciles que nos ha tocado enfrentar, y creo que cada uno de nosotros en el contexto de cada vida suceden cosas, ¿no? Suceden cosas inexplicables muchas veces, pero el Señor tiene el control de todo en nuestras vidas. Amén. Así que hoy le he titulado el tema: ¿a quién le gusta el café? Cafeteros. A mí me gusta. A mí me encanta y me fascina el café, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho el café y el tema de hoy tiene un título muy particular. El tema de hoy es como un buen café. Amén. Así que así como es rico el café, será muy rica la palabra del Señor esta noche. Amén. Así que, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 38, verso 8. Nos vamos a poner de pie, es un versículo corto, ¿sí? Pero posteriormente a la lectura vamos a orar un poquito para empezar este precioso tiempo en el Señor. Amén. Salmos 38, verso 8. La bendita palabra del Señor se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Amén. Padre amado, todopoderoso Rey, le doy las gracias, Señor, por cada una de mis amadas hermanas que se encuentran, hermanos, esta noche aquí en este lugar. Bendito Padre Celestial. De igual manera, Señor, por todas las personas, hermanos, amigos, familia que se encuentren conectados mediante la plataforma virtual, Señor. Le doy las gracias, Padre amado, porque sabemos, Señor, que usted es el dueño de nuestras vidas, porque le agradecemos, Señor, porque su bendita palabra la tenemos acá mismo, Señor, y queremos atesorarla, Padre. Queremos hacer de ella viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Queremos que su palabra penetre, Señor, en nuestros corazones, Padre amado, porque así es usted, Señor. Es grande, es todopoderoso y le damos las gracias. Le pedimos, Señor, que usted sea obrando en esta noche, que permita que podamos comprender, entender lo que usted desea decirnos por medio de su palabra, Señor. Gracias porque tengo el privilegio de poder estar acá, Señor. Y gracias también, Padre amado, porque usted pueda utilizar mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y seguramente cuando escuchamos en este momento el tema o el título de este mensaje, tal vez no comprendamos de qué se trata, ¿verdad? O tal vez sí, o tal vez algunos dirán, ya sé por qué se llama así, o bueno, cualquier cosa, ¿cierto? Pero para poder comprender lo que Dios quiere hablar hoy a nuestra vida, tenemos que primeramente conocer qué se necesita para obtener un buen café. Y ¿alguien sabe un poquito acerca de cómo se prepara el café, verdad? Entonces ahora voy a escuchar un poquito y si me equivoco, me corrige. Amén. Según los expertos en este tema nos dicen que el buen café pasa por un proceso, ¿verdad? Un proceso muy cuidadoso que comienza con la cosecha manual de los granos maduros. Luego se secan y se procesan para retirar la cáscara y obtener el grano verde. Después se tuestan en hornos a diferentes niveles de temperatura.
y finalmente el café se muele según el método de preparación. Un buen molido es clave para extraer lo mejor del café, en aromas y en sabores. Amén. ¿Me equivoqué? Así mismo es. Gloria a Dios. Y después de este cortito análisis, ¿no? Podemos decir que nosotros, en nuestra vida cristiana, que nosotros como hijos e hijas de Dios, tal y como ese buen café, debemos ser procesados. Amén. Debemos ser procesados. Cuando hablábamos acerca del procesado y del molido del café, según como se escucha aquí en esta cortita indicación de lo que se hace, parecería que es como fácil, ¿no? Parecería, pero realmente no es fácil. Y así como ese café procesado y molido, muchas veces nosotros como cristianos tenemos que ser procesados y molidos. No sé si ustedes han escuchado alguna vez a mi esposo cuando por ahí le sale que aquí estoy bien, estoy tostado y molido, suele decir, ¿no? ¿Es cierto? Pero bien, aleluya. Y así, sí, así es. Nosotros vamos a tener que ser procesados y también molidos. ¿Por quién? Por nuestro amado Padre Celestial, por nuestro Dios, para que nosotros podamos producir lo mejor de nosotros para la gloria y honra de nuestro Padre amado, ¿verdad? Para la gloria y honra de nuestro Señor y para una bendición en nuestras propias vidas. Amén. Y acá en el versículo que dimos lectura de inicio, vemos que esto es una poderosa expresión de dolor y de abatimiento, ¿cierto? Donde David describe su estado no solo físico, sino también emocional. Él estaba pasando muy duro por causa de su pecado, ¿verdad? Describe una sensación de debilidad muy grande, una sensación de debilidad extrema, ¿no? Como si su cuerpo y su alma estuvieran completamente deshechos. Y mire, yo recuerdo que en mi proceso, porque yo creo que todos hemos vivido procesos para llegar a donde hemos llegado, ¿no? Pero en mi proceso de aprendizaje, yo buscaba, quería encontrar si alguien más había vivido lo que yo estaba viviendo, lo que yo había vivido, lo que me había pasado. Bueno, y muchos conocen mi testimonio. Y me encontré con la historia de una mujer, se llama Adoradora, y sí, creo que es también predicadora, Nancy Ramírez. Y ella comentaba que en su vida todo iba bien y de pronto murió su hijita. Después, a poco tiempo, enfrente de ella asesinaron a su esposo. Y ella contaba que en ese lecho de dolor, en donde no podía más, en donde ella estaba tendida en el piso, llorando y llorando porque ya no podía más resistir. Dice que ella vio que se acercaron unos pies con unas sandalias hacia ella, y ella claramente sintió la presencia de Jesús cuando le tomó en sus brazos, ¿no? De ahí ella sacó una canción. Y resulta que a poco tiempo de eso estuve yo en las mismas condiciones cuando oraba y clamaba por mi hija. Y mire, mi desesperación, no sé, o tal vez ese toque del Maestro, ese toque del Señor en mi vida. A veces uno, no sé, como me decía hace un momentito mi hermana que estaba orando,
yo hasta reaccionar porque el Espíritu Santo en mí no sabía qué hacer. Así me pasó a mí esa noche. Y esa noche yo coloqué mis manos dentro de los zapatos de mi hija. Mi hija no aparecía ya 7 días. Y estaba esperando, tal vez, por momentos, yo sonaba el teléfono y pensaba me iban a llamar a decir, su hija, encontramos el cuerpo de ella muerta. No sé, muchas cosas se me pasaban por mi cabeza. Y yo esa noche tanto le oraba al Señor y le clamaba por un milagro. Y yo metí las manos en los zapatos de mi hija. En ese entonces le gustaban mucho unos zapatos que a mí no me gustaban, Nike, esos raros. Y metí ahí y empiezo a caminar en el piso. Y yo le decía, Señor, por favor, tú sé guiando los pasos de mi hija. Por favor, que sea usted el que vaya delante de ella como poderoso gigante. Y se entró en un como shock, en un trance de solo el Señor y yo. Amén. Y yo creo que cuando uno pasa un dolor extremo de esa categoría, de un dolor tan fuerte, es porque estamos siendo procesados. Es porque estamos siendo procesados. Amén. Molidos muchas veces por nuestro Padre amado, ¿verdad? Y adicionalmente expresa en este versículo que estábamos leyendo un profundo dolor de corazón que le impide aún respirar, dice. Y dice la palabra y le hace gemir de angustia. Y yo entiendo mucho esta palabra. Yo entiendo. Porque es así como uno se llega a sentir por momentos. El Señor es nuestro Padre amado, Él nos levanta, ¿verdad? Pero aquí en esta palabra dice que Él estaba pasando por ese tiempo de dolor a causa de un pecado. Recuerden, la aflicción no solamente va a ser porque usted haya pecado. El Señor conoce el contexto de cada uno de nosotros, el Señor conoce nuestras vidas y Él va a tratar nuestras vidas a su manera y no necesariamente sea por un pecado. Estamos refiriéndonos a esta palabra que David pasó. Entonces Él tuvo el peso del pecado, ¿no es cierto? Y el Salmo nos revela la pesada carga que el pecado puede tener sobre nuestra vida, tanto física como espiritualmente. Y eso nos anima, mis amados hermanos y hermanas, que debemos tratar de llevar una vida santa ante el Señor. La necesidad de confesión hubo allí en David. David, a pesar de su dolor, reconoce, ¿verdad?, la necesidad de confesar su pecado y de buscar la misericordia de Dios. Sí, Padre amado, yo he pecado contra ti. Por favor, ten misericordia de mí, levántame el dolor de la culpabilidad. El Salmo es un llamado a reconocer y aceptar el dolor que la culpabilidad produce como un paso hacia la reconciliación con Dios. Cuando nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Nadie somos perfectos y muchas veces podemos caer cuando tenemos un arrepentimiento genuino, ¿sí? Y nosotros podemos confesar, pedirle al Señor y reconciliarnos con el Señor. La vulnerabilidad humana. David, a pesar de ser rey, se muestra vulnerable, ¿verdad? En esos momentos él estaba siendo vulnerable, él estaba siendo humilde ante el Señor, porque él estaba reconociendo su incapacidad para soportar la carga de ese pecado solo. Amén. Tenemos a nuestro Padre que nos ayuda, que nos levanta. Y el poder de la oración también, ¿sí? A pesar de su sufrimiento, David se aferra a la esperanza de que Dios lo escuchará y le concederá la sanación y la restauración. Estamos analizando este pasaje. Ahora veamos en la palabra de Dios la forma como Dios trabaja en nuestra vida para producir lo mejor de nosotros, para la gloria y honra de Él, porque no es para nada más solo para su gloria y su honra. Y punto 1,
Para dar lo mejor de nosotros somos procesados en el horno de fuego de la aflicción. Job 30:16. Amén. Job 30:16. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La Biblia dice que encontramos muchos personajes que atravesaron estas situaciones y siendo uno de ellos lo tenemos como ejemplo a Job, ¿verdad? Yo creo que casi la mayoría lo tomamos a él como ejemplo, ¿no? Por todo lo que él vivió. Y Job era un hombre justo, era un hombre fiel a Dios. Fue afligido por todo tipo de calamidades. Desde la pérdida de sus bienes, todos sus bienes, hasta la muerte de todos sus seres queridos. ¿Cómo será, no? Si a veces uno se pone a pensar con la muerte de un ser amado, es por poco de bastante que ya no se puede uno como levantar, como que uno va a morirse con ese ser amado. ¿Cómo será todos sus seres amados? Todos sus hijos, perdió todos sus bienes, no tenía ya nada, ¿verdad? Y en el versículo dice que Job expresó el dolor que sentía en su alma debido a la aflicción que estaba viviendo. Días de aflicción se apoderan de mí. Amén. Cuando recibíamos el llamado, bueno, yo no lo quería como que aceptar, ¿no? Porque yo decía, el llamado es suyo a mi esposo, ¿no? Pero al principio yo pensaba que mi esposo estaba enfermo, la verdad, y que él estaba ya, creo que con algo, yo me suponía, porque le veía, voy a hablar un poquito, no se encuentra aquí, pero un poquito de la aflicción que él tuvo. Y posterior a la de él tuve yo. Amén. Gloria al Señor, porque Dios no se equivoca, ¿cierto? Y me permitió ver a mí primero la aflicción de él. Pero yo creía que él estaba enfermo. Le dije, esposo, yo creo que necesitamos ir al médico, vámonos. Le llevé al seguro, le llevé al hospital, le llevé a todas partes. ¿Sabe qué? En el último ya le hicieron exámenes de análisis, nada, no pasaba. En el último al último médico que fuimos, él me dijo, señora, ¿sabe? Su esposo está estresado, llévele de vacaciones, me dijo. Yo le dije, ¿de vacaciones? Algún momento mi esposo tomará tiempo para contar ese tiempo de aflicción. Pero si veía una ambulancia que pasaba, lloraba. Y mi esposo yo nunca le había visto llorar. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué le sucede? Por favor, dígame, ¿por qué está tan triste? ¿Por qué está así? ¿Por qué flaquito no comía? ¿Por qué? No entendía. No entendía este proceso que el Señor tiene, ¿verdad? Pero después de que yo vi mi esposo, pasó el proceso y no murió. Gloria al Señor. Y cuando pasé yo, entonces dije, ya no, tampoco me voy a morir. Amén. Y me sentí fuerte en el Señor, porque Dios es bueno. Porque Él es bueno y porque Él sabe lo que da a cada quien, ¿verdad? Lo que tú puedas soportar, dice su palabra. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que enfrentar múltiples crisis y situaciones difíciles. Hemos vivido, ¿verdad? ¿Qué hemos vivido? Hemos vivido pandemias, hemos vivido guerras, hemos vivido desastres naturales. Todo se ha vivido. Y estas situaciones han generado mucho dolor. Yo recuerdo en la época de la pandemia, ¿verdad? Las muertes eran una tras de otra, tras de otra, tras de otra, y recuerdo que ni siquiera se podía ver a los cadáveres, ni siquiera darles una sepultura, nada, ¿verdad? Y aún estamos aquí, porque Dios es bueno, porque Él permitió que nosotros miremos todo eso y nos fortalezcamos en el Señor y creamos que Dios es un Dios de poder, un Dios que hace lo imposible y que Él nos ha mantenido hasta hoy y hasta este día nos ha guardado, ¿verdad? En momentos como estos es fácil sentir que nuestra alma se encuentra derramada,
que nuestra alma se encuentra en un dilema en el cual tal vez no vamos a poder salir. Y eso es lo que estaba viviendo Job. Pero el Señor, ¿qué hizo con él? El Señor lo levantó. Lo levantó de la aflicción y le dio luego esa nueva vida, ¿verdad? Y no murió. Vuelvo y repito. ¿Por qué? Porque Dios está ahí para proteger, para cuidar, para guiar y para levantar. Amén. Y verdaderamente nadie puede decir que los tiempos de aflicción de nuestra vida son fáciles de soportar. No son fáciles de soportar. Los tiempos de aflicción no son fáciles de soportar. Y a veces nos permite el Señor vivir tantas cosas inexplicables, ¿no? Y para nuestros ojos y para nuestros cuerpos y para nuestras mentes no son nada agradables. No es nada bueno, no es bonito, ¿verdad? Pero nosotros debemos darnos cuenta que el Señor siempre tiene propósitos buenos de parte del Señor para cada uno de nosotros. Amén. Y para nuestras generaciones. Amén. Para nuestras generaciones. Somos procesados en hornos de fuego de la aflicción para fortalecer nuestra fe y para que verdaderamente conozcamos en quién hemos creído. Job 42, versos del 4 al 5, 4 y 5. Job 42, 4 y 5. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto cómo el Señor ha hecho esos milagros en nuestras vidas? Hemos visto cómo el Señor ha actuado, ¿verdad? Cómo el Señor ha hecho cosas impresionantes. Y a veces en medio de nuestras pruebas es fácil perder de vista quiénes somos en comparación con la grandeza de Dios. Job nos recuerda que aunque tengamos dudas y nos cuestionemos el porqué de nuestro sufrimiento, lo importante es mantener un corazón humilde. Y cuando usted dice a alguien, no, yo sí soy humilde, ¿es humilde? No, porque cuando nosotros decimos soy humilde, no somos humildes. Tenemos que decirle al Señor, Señor, por favor, quiero ser humilde y toda otra cosa se aleje de mí. Pero no tenemos que estar diciendo, no, sí, yo sí soy humilde, no, porque ahí no estamos siendo humildes, estamos siendo un tantito orgullosos también. Aprender a pedirle a Dios que nos muestre su camino puede ser el primer paso para encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Encontrar paz en nuestros momentos oscuros. Cuando yo fui detectada del cáncer y cuando estaba en los días yo viví una cuarentena antes de la cuarentena que tuvimos aquí. Gracias a Dios, el Señor me permitió tener eso que no me gustaba, por cierto, ¿no? Porque ahí sí tenía que estar sola. Como quiera, de pronto en la familia, con estos días de cuando fue la pandemia, en familia estábamos como en cuarentena, ¿no? O sea, estábamos todos en la misma casa, no podíamos salir, pero cuando a mí me pasó eso, yo tenía que estar sola. Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo conmigo. Pero qué difícil que fue. Y sí, yo sentía que eran días oscuros, porque uno no sabe, y después de esto, ¿qué viene? Después de este proceso, después de este tratamiento, ¿qué viene? Luego tengo que irme a hacer otros exámenes en donde vamos a ver los niveles tumorales, si es que el tumor, si es que eso se fue, si es que se quedó, sí, y tantos pensamientos que el enemigo pone en la cabeza de uno cuando no está conectado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y déjeme decirle que en ese tiempo yo no estaba tan conectada, creo. Pero el Señor tenía misericordia, tuvo misericordia de mí. Aprender a pedirle al Señor, ese es el primer paso.
Así que en lugar de frustrarnos o en lugar de preguntarnos ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué en cambio no tomamos un momento para simplemente confiar en el Señor y dejar que Él nos guíe? Amén. Segunda de Timoteo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y este versículo resalta la confianza que Pablo tenía en su fe, mostrando la certeza de que lo que él había creído, en quien estaba creyendo, era verdad y que estaba seguro de que Dios, en su infinita misericordia, lo sostendría hasta el final. Así debemos nosotros considerar a nuestro Padre en nuestros procesos, en nuestros diferentes procesos. Amén. Segunda de Timoteo 1:12 nos dice que es una declaración de fe y esperanza del apóstol Pablo. A través de estas palabras, el autor busca inspirar a Timoteo, ¿no?, su discípulo, y a todo aquel que lea. Y mire cuántos leemos esta palabra, ¿no es cierto? Aquel que lea esta carta, a mantenerse firmes en su fe y a confiar en nuestro Padre amado. Pablo explica que está siendo perseguido por su fe, pero que no se siente avergonzado de ello. Al contrario, él se siente fortalecido. Así como nosotros, cuando pasamos por diversas pruebas, ¿a dónde debemos recurrir? Debemos recurrir a la palabra del Señor, esperanzarnos en Él. Cristo, Él es nuestra esperanza. El pensar que en esta vida no se termina todo, ¿verdad? Hay una vida después de la muerte, y eso lo sabemos. ¿Y a dónde vamos a ir nosotros? ¿Dónde estamos? ¿A qué lugar estamos labrando aquí en esta vida? Amén. Somos procesados en el horno de fuego de la aflicción para producir en nosotros algo que de otra manera no lo podríamos aprender: la paciencia. Amén. Santiago 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Sí, porque llega un momento en que uno puede como que querer desmayar, ¿no? Y decir, a ver, yo cuántos años llevo orando por esto, cuánto tiempo estoy orando y nada sucede. Pues no debemos de caer, porque el Señor tiene un propósito, y el propósito del Señor es bueno. Amén. Aquí nos invita a considerar como gozo las pruebas y dificultades de la vida, resaltando la importancia de mantener una actitud positiva ante las adversidades. Sí, precisamente, porque a veces el ser humano tiende a desesperarse, a angustiarse, a enojarse, a tener ira y tanta cosa que precisamente no son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo esperamos el proceso? ¿Cómo esperamos la meta? ¿Cómo esperamos lo que nosotros buscamos? ¿Cómo estamos enfrentando el proceso? Amén. Al reflexionar en esta palabra encontramos un profundo llamado a ver nuestras pruebas como oportunidades de crecer. Oportunidades de crecer. ¿Qué es lo que me deja a mí esto? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué es lo que el Señor está queriendo de mí? ¿Verdad? Entonces nos volvemos sensibles para escuchar la voz del Señor. Pero si lo tomamos como debemos tomarlo, ¿con qué? Con paciencia, ¿cierto? El Señor permite que seamos procesados en el horno de fuego de aflicción para purificar y limpiar nuestra vida.
Isaías 48:10. ¿Qué nos dice la palabra? He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Dios le habla al pueblo de Israel para explicarles que los ha purificado como si fueran plata y los ha elegido en el horno de la aflicción. El proceso de la purificación se refiere ¿a qué? A eliminar todas las impurezas. Eso es purificar. Miren, y bueno, aquí como una anécdota. Nosotros tenemos un filtro que nos regalaron hace un tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. Y ya, pues nosotros decíamos, bien filtrada el agua, está de lo mejor, ¿no? Y tome el agua filtrada, y tome. Y a veces al principio yo decía, por ahí se me ocurrió pensar algo, ¿no? Y dije, pero yo vi un video de uno de los hermanos de los pastores de la Tacunca, que él subió un video en donde ponían el agua como cafecita de lo que estaba sucia. Y le pasó, le filtró y quedó transparente, blanquita. Y tómese, ¿no es cierto? Así hemos estado. Hasta que mi esposo descubre, gracias al Señor, que una cosa es que esté filtrada y otra cosa muy diferente que esté purificada. Por eso es que no sé si les he dicho, creo que la mayoría de esa agua no tomen, por favor. De la de acá tomen, ¿ya? ¿Cuánto tiempo cree que nos estuvimos metiendo bacterias en nuestra pancita? Tanto así que teníamos que irnos desparasitando. Imagínense, esto era un preámbulo, pero así es. Eso es, la purificación es precisamente retirar, eliminar todas las impurezas, y el refinamiento de la plata era esto, lo que estaba sucediendo. Dios está diciendo que ha pasado a Israel por una prueba de fuego, y que Él tiene la intención de seleccionar solo lo mejor de ellos. Amén. Así que la purificación es un proceso importante en la vida de todo creyente. Nosotros como hijos de Dios debemos ser purificados, ya que Dios quiere que nos volvamos más, ¿qué? Santos. Que imitemos a nuestro precioso Señor Jesucristo. Que tratemos de ser cada vez mejores, ¿cierto? El Señor nos procesa por medio del horno de fuego de la aflicción para hacernos crecer y madurar espiritualmente. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La Escritura nos recuerda que Dios es un Dios de gracia, ¿verdad? De gracia, y que ha llamado a sus hijos a una gloria eterna en Jesucristo. En el corazón de este versículo encontramos la promesa de que después de un breve periodo de sufrimiento, Dios mismo no solo nos va a perfeccionar, no solo nos perfeccionará, sino que también nos afirmará, nos fortalecerá y establecerá en su amor y en su propósito. Amén. Para producir lo mejor en nosotros, somos molidos en el molino de la humildad. Salmos 119, verso 71. Creo que se está descargando. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Primero es importante destacar que la humillación no es algo que la mayoría de las personas desee experimentar en realidad. Porque ¿a quién le gusta humillarse? Casi siempre decimos, yo no me voy a humillar. O cuando nos peleamos con alguien, yo me voy a humillar para estarle pidiendo perdón. ¿Verdad? A muchos
no nos gusta la humillación, no es algo que nos guste o deseemos experimentar. De hecho, puede ser una de las experiencias más dolorosas y difíciles de enfrentar. Amén. Sin embargo, la palabra dice que la humillación puede ser una bendición. Amén. ¿Y quién no quiere tener una bendición de parte de papá? Yo creo que todos, ¿verdad? Ya que puede enseñarnos a obedecer los mandamientos de Dios. A veces nuestros problemas y las situaciones nos suceden por no obedecer a nuestro Padre Celestial, por no obedecer la bendita palabra del Señor, porque allí está todo. En la bendita palabra del Señor está todo lo que al Señor le agrada que nosotros hagamos y que seamos. Este molino, bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Sí saben lo que es barista? ¿No? Baristas son las personas que son especializados en el café, catadores de café, bueno, ahí de todas las clases, porque hay café, cualquier cantidad de clases de café, ¿verdad? Y los mejores baristas y conocedores del buen café recomiendan algunas marcas de los mejores molinos para granos de café. Amén. Pero nuestro Dios tiene un molino efectivo para trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón. Ese molino es el molino de la humildad. Amén. Este molino muele nuestra soberbia. Este molino muele nuestra altivez. Este molino muele nuestra autosuficiencia, muchas veces por cualquier cosa, por nuestros empleos, nuestros trabajos, por nuestras profesiones, tendemos como a esponjarnos, así, hacernos una esponja bien llenita, ¿verdad? Pero este es el molino que muele todas estas cosas. Amén. Dios usa ese molino de la humildad o la humillación para tratar directamente con nuestra soberbia, para bajarnos de la nube en la que a veces nosotros nos trepamos, porque no solo nos subimos, nos trepamos en las nubes, ¿cierto? Y creemos que somos más que otros. Y no, el Señor no, eso no le agrada. Levítico 26, 19. Levítico 26, 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Aquí nos habla sobre la soberbia y el orgullo, pecados que a menudo se asocian con esa falta de humildad. Y esta palabra nos recuerda que si permitimos que la soberbia y que el orgullo tomen el control de nuestras vidas, entonces sufrirá muchísimo nuestra relación con Dios y con nuestro entorno. Nos enseña que si nos enorgullecemos y nos elevamos por encima de los demás, Dios puede hacer nuestro cielo como hierro y nuestra tierra como bronce, dice la palabra. Y esto se refiere a que nuestras oraciones podrían ser inútiles. Es peligroso. Es muy peligroso que no haya humildad en nuestras vidas. Es bastante peligroso que el orgullo sea más grande o que otros sentimientos, estas obras de la carne sean más grandes que los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y muchas veces podemos decir, ay, no pasa nada, no es así. Sí, podría ser y es muy peligroso. Nuestras oraciones serán inútiles. Y nuestra fortaleza se va a debilitar. Amén. Y nuestras oportunidades van a disminuir. Lo que nos llevará precisamente a una vida estéril, a una vida desesperanzada, a una vida en donde aquí el cielo y la tierra se utilizan como metáforas, miren la palabra, para representar cómo se verá nuestra vida cuando perdamos la humildad. Así que es muy peligroso. Jeremías 49, 16.
Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender. Dice Jehová. El Señor nos va a hacer descender, dice. O sea, desciende, aterriza, hijito. Aterriza, hijita. ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo? Amén. Gloria al Señor. Jeremías se dirige a los habitantes de la ciudad de Petra. Petra era una ciudad ubicada en lo alto de las montañas rocosas al sur de Jordania y era conocida por sus impresionantes estructuras talladas en la roca y su ubicación en un desfiladero natural que proporcionaba una protección natural contra los invasores. Los habitantes de Petra se habían vuelto arrogantes por estas situaciones, se habían vuelto orgullosos, ¿no? Y confiados en su posición segura en las montañas. Pero la advertencia de Jeremías indica que incluso los lugares más altos y seguros pueden ser destruidos si Dios lo quiere. Amén. Así es. La torre más alta puede ser destruida si al Señor le place. Amén. A menudo podemos caer en la trampa de estas obras de la carne, en la trampa del enemigo mismo, ¿verdad? Y a veces cuántos años nosotros vivimos sin perdonar, cuántos años nosotros vivimos enemistados con alguien, y a veces hasta de la propia familia, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo que hasta piensa, como ha pasado el tiempo, que usted ya ha perdonado, que usted ya, y no, en su interior no está nada resuelto? Amén. Y a menudo podemos caer en estas trampas del enemigo. Podemos caer también en la trampa de juzgar a alguien, de criticar de los demás. Esto también es peligroso. Amén. Y en lugar de ver los defectos de los demás, nosotros deberíamos considerar nuestros propios errores y debilidades. Hacer nuestro propio análisis, autoexaminarnos y descubrir qué está pasando en nuestro interior. Y al hacerlo, podemos entonces encontrar muchas respuestas preciosas en el Señor. Dios usa en nosotros ese molino. Así como al café, a nosotros también, ¿no? Y nos enseña a depender de Dios y no de ningún ser humano, de ningún hombre, nada. Dependemos de nuestro Padre Celestial. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Lastimosamente muchas personas se llenan de soberbia en sus corazones, también a veces por las amistades que tiene. Amén. Así que hay que cuidar también eso. Por la seguridad que tal vez alguien pueda presentarle, amigos, familiares, nosotros no sabemos, ¿cierto? Pero el Señor dice en su palabra, no debemos confiar en nadie más que en nuestro Padre Celestial, el único que es fiel y verdadero. Amén. Dios es tan bueno. El Señor permite que seamos molidos por medio del molino de la humildad como una forma para prepararnos para esas preciosas bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Santiago 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire que en la palabra del Señor, en la Biblia, nosotros podemos encontrar mucha palabra acerca de esto. Acerca de la humildad, acerca de los frutos del Espíritu Santo, acerca de las obras de la carne, qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que sí debemos hacer.
¿Qué es lo que debemos atesorar en nuestras vidas? La palabra del Señor es nuestra guía. La palabra del Señor es nuestro manual de vida. Amén. Así que, como un buen café pasa por un proceso de cosecha, de secado, de tostado y de molienda, nosotros como hijos del Señor también atravesamos por procesos de aflicción. Debemos permitir que la humildad crezca en nosotros, que seamos o que dejemos o permitamos ser moldeados por Dios, así como el barro en las manos del alfarero, ser transformadas por nuestro Padre amado, ¿verdad? Para producir lo mejor de nosotras. Nuestra fe es fortalecida, nuestra paciencia es cultivada y nuestra vida es purificada. Eso hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Que nuestra fe es fortalecida con todos los procesos que llevamos de aflicción y de situaciones difíciles y pruebas. Nuestra fe es fortalecida. 2, nuestra paciencia es cultivada. 3, nuestra vida es purificada. Y por medio de todos estos preciosos molinos que el Señor utiliza para hacer de nosotros cada vez mejores, para perfeccionarnos en el Señor, ¿verdad? Eliminando todo lo que no cabe, eliminando toda soberbia, eliminando todo lo que no está agradado a los ojos del Señor y preparándonos para las bendiciones que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Porque nuestras vidas serán bendecidas. La vida de nuestras generaciones serán bendecidas. Le doy gracias al Señor por este tiempo precioso. Santi, ponga lo que le dije, ¿ya? Santi. Vamos a orar. Pongámonos de pie, por favor. Padre amado, todopoderoso, Rey. Gracias, Dios mío, porque primeramente usted, Señor, nos permite, Señor, pasar por diferentes pruebas, Señor. Nos permite, Padre Celestial, atravesar aflicciones, atravesar difíciles momentos, Padre amado. Nos permite, Señor, tal vez ser molidos hasta tener mucho dolor, Señor. Pero sabemos, Padre amado, que el Espíritu de Dios está aquí, Señor, y que Él está, Padre mío, usted está en nuestras vidas, Señor, en cada uno de nuestros procesos. Usted, Señor, está en cada una de nuestras aflicciones, Señor, en cada situación difícil, Padre amado. Y usted nos da la respuesta, Señor. Usted nos da el ánimo. Usted nos mantiene firmes, Señor. Ayúdenos a estar firmes en sus caminos, Señor. Y que nada ni nadie nos haga flaquear, Señor. O nos haga apartarnos, Señor, de usted. Muévase, Señor, en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, Padre amado. Ayúdenos a levantarnos, Señor, en victoria, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por acompañarnos en el proceso. Ayúdenos, Señor, a abrazar nuestro proceso, a pesar de lo difícil que sea. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí, por acompañarnos, Señor. Está aquí para liberar, está aquí para vivir. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias, Señor Todopoderoso. Que se mueva en cada uno de nosotros, Señor. Que nos ayude, Padre amado, y que nos acompañe, Señor. Donde tal vez pensamos que estamos solos o tal vez nos sentimos solos, Señor, pero sabemos que usted está con nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que usted va delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, que usted nos levanta, Señor. Y gracias, Padre amado, por lo que estamos pidiendo, Señor, por ese milagro que estamos esperando, Padre amado, y que tal vez aún no lo vemos.
pero que sabemos, Señor, que un día llegará. Porque usted está ahí, Señor. Porque usted permite que pasemos por estas aflicciones. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Todopoderoso Rey. Gracias, 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 Señor. Está aquí para consolar. Cantémosle al Señor. Cantémosle al Señor. Al celeste. Gracias, Señor. Una vez más, dilo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Padre amado. Gracias, Señor, por guiarnos, por levantarnos y por animarnos, Señor. Y gracias, Padre bendito, todopoderoso, porque su palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Gracias, Señor todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Le voy a invitar a mi hermano.